Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es localización espacial y vamos a prácticamente hablar por encima de las principales secuencias, ya que esto lo van a ahondar en lo que es especializada. ¿Ah? Bueno, vamos a ponernos en contexto. Hasta ahora nosotros lo que habíamos visto es que nosotros al paciente, al objeto que vamos a examinar, lo colocamos en un campo magnético que tiene que tener una determinada frecuencia, ¿ah? Que es básicamente la frecuencia del Armor. Y este campo magnético con un teslaje determinado, que generalmente dependiendo de esa potencia del campo V0 es la capacidad de tener imágenes de mejor definición o peor definición, va a alinear o va a poner o a colocar esos protones de hidrógeno en una determinada configuración, algunos más en uno que en otros, paralelos, antiparalelos, y van a determinar en sí un momento magnético B0 con la misma dirección del campo. ¿Está? Eh, y bueno, lo que hacemos es estimular este momento magnético para que cambie su posición y que cuando se quite la estimulación, prácticamente es así, nos envíe una señal que vamos a utilizar para generar el eco. Esta estimulación tiene que ser de determinada manera para que nosotros tengamos un eco visible y no un eco teórico. Y eso ya lo vieron. ¿Ah? Este eco visible y medible, ¿tá? Por medio de las antenas, es la señal que se va a utilizar para empezar a colocar línea por línea del espacio K para generar una imagen. Es decir, nosotros necesitamos de una sucesión continua de ecos generados, es decir, una sucesión continua de estimulación y corte para generar el eco necesario para rellenar las diferentes líneas del espacio K que se puede generar para una única imagen. Y aquí que nosotros necesitamos más de una imagen, porque no nos da con una imagen. En muchos sectores necesitamos más de una imagen. Y estas imágenes necesitamos que sean de determinado espesor de corte, ¿tá? Con incrementos determinados. Algo parecido a lo que se puede hacer y muy fácil en el tomógrafo, pero en el resonador es muy difícil. Para el resonador. En realidad, para lo que alguna vez se pusieron a estudiar de cómo se puede generar una imagen por resonancia magnética, es algo bastante difícil, como vamos a ver. Entonces, la señal de resonancia magnética que se genera después de la estimulación y liberación de la estimulación, es decir, esa señal que viene de ese sector, debe ser codificada de tal manera que nosotros podamos saber cuál es el plano de corte y cuál es el espesor de corte, ¿tá? O en realidad lo que vamos a hacer nosotros es antes determinarle al resonador el espesor de corte que nosotros necesitamos y cuántas imágenes precisamos. Y de aquí es que él va a hacer una serie de cambios
para que la codificación sea la adecuada para obtener esa cantidad de cortes y ese espesor de corte. Entonces, la señal tiene que ser codificada espacialmente por medio de 3 pasos. Una es que es la selección del plano de corte, otra la codificación de fase y otra la codificación de frecuencia. ¿Está? Debemos lograr que en cada punto del espacio exista un campo magnético ligeramente diferente a B0 y de esta forma la frecuencia de precesión de los átomos varíe en el espacio. ¿Está? ¿Qué quiero decir esto? Que se genere como una especie de gradiente donde en el isocentro del sector a estimular tenga la misma frecuencia del Larmor o la misma frecuencia de precesión como la del campo B0, pero que a medida que nos alejamos de ese isocentro, ese campo, esa fuerza del campo varíe en forma muy leve, casi imperceptible, pero fundamental para discriminar los sectores dentro de esa masa que nosotros estamos investigando con el resonador. Con esto lo que hacemos es variar el campo de cero, ¿está? Pero en todas las direcciones. En la dirección del paciente, en Z, en X y en Y, ¿está? Y por ello existen lo que se llaman 3 gradientes. Gradientes en el eje X, gradientes en el eje Y y gradientes en el eje Z. ¿Está? Como les puse ahí la definición, un gradiente de campo es un campo magnético de baja intensidad, variable en el espacio, que se le agrega de manera progresiva y lineal a B0. ¿Está? Las líneas del campo en el interior de la bobina principal se modifican a lo largo del eje de aplicación del gradiente. Tecnológicamente es posible aplicar un gradiente de campo en todas las direcciones del espacio y ahora vamos a ver cómo es. ¿Cuál es el motivo? Y bueno, para modificar justamente los spines en tiempo y espacio. ¿Está? Nosotros en la conformación del resonador, cuando vean la parte de los que no vieron el video, se van a acordar cuando vean el video de cómo está estructurado. Prácticamente nosotros tenemos a ver, creo que le había puesto un dibujito acá. A ver. No, no está. Nosotros lo que tenemos son el campo principal generado por la bobina principal, el magneto, que genera ese campo de 1.5 Tesla en los resonadores más comunes. Y por dentro, a modo de sándwich, tiene otras bobinas. ¿Está? Dentro de la misma configuración del gantry, donde ustedes se imaginan que están entrando en esa especie de cilindro hueco en sus extremos. En ese cilindro también tenemos estas especies de bobinas chatas, ¿tá? Que generan pequeños campos magnéticos en diferentes direcciones para generar diferentes cambios en el campo de cero. ¿Tá? Entonces, los electroimanes resistivos que se superponen en el imán principal crean un campo magnético variable, más o menos a B0. ¿Ah? Produce una variación lineal del campo a lo largo de cualquiera de los 3 ejes. Es fundamental para la selección de corte y bla, bla, bla. Todo eso ya se los dije. Bobinas de gradiente magnético son adicionales, en las cuales circula corriente eléctrica, bla, bla, bla. Son bobinas, Ulises. Se genera una circulación de corriente eléctrica por conductores que tienen estas bobinas y genera un campo magnético. Circulación de corriente, genera un campo eléctrico, genera un campo magnético. Y bueno, con esto hacemos que tenemos 3 campos magnéticos en 3 diferentes direcciones del eje, ¿ah? Que van a generar diferentes o pequeñas variaciones en el campo B0 en esos ejes. ¿Tá? Tenemos una bobina cráneo-caudal, una antero-posterior y una derecha-izquierda. ¿Está? Más o menos como están acá ubicadas.
las bobinas Y, las bobinas X y las bobinas Z. ¿Está? Serían las bobinas cráneos caudales, las bobinas que son anteroposteriores, las que están en amarillo, anteroposteriores, y las que están, las de derecha e izquierda, que para los planos sagitales se utilizan, son las que están acá como X-coil. Bien. Estas bobinas, entonces, hacen que, como les dije, se modifique el campo becero en esos planos. Eh, Esos tres pasos que yo le dije al inicio, de selección de corte, codificación de fase y codificación de frecuencia, tienen siempre ese orden. Y dependiendo del plano de corte que yo quiera hacer, es por cuál bobina voy a comenzar. Primero voy a utilizar una bobina para hacer la selección de corte, después voy a utilizar otra bobina para hacer lo que es el cambio de fase y el otro es, la última bobina siempre va a ser el cambio de frecuencia. Con esto tenemos tal diferenciación del sector que podemos obtener el plano que nosotros queremos. ¿Está? Este era el dibujito que yo les quería decir. Mirá, acá tenemos un corte del gantry. Aquí tenemos paciente ingresando con la camilla y aquí tenemos las bobinas que yo les dije al inicio, donde tenemos las craniocaudales, las anteroposteriores y las lateromediales, como quien dice. ¿Está? En esos ejes y está muy bueno porque con colores aquí vemos bien cómo es que están determinado el gradiente y cómo está la dirección del campo en ese momento. ¿Está? Y por eso se ve con un gradiente de colores, porque en realidad lo que hace es una diferenciación del campo desde el isocentro hacia un lado o hacia el otro. En este caso, acá lo que se querían hacer, por ejemplo, cortes para cráneo, por eso tiene un cabezal de cráneo. ¿Está? Más o menos la modificación del gradiente, más o menos la modificación del gradiente, más o menos la modificación del gradiente. Aquí, más o menos así. ¿No? Lateromediales, anteroposteriores y craniocaudales. ¿Tá? Entonces, para lograr una selección selectiva de los planos, se establece un gradiente magnético. Lo primero que vamos a hacer es la selección del plano de corte. Entonces, vamos a estandarizarnos así. Vamos a usar dos bobinas en este caso para hacer el plano de corte y tenerlo bien en la cabeza cómo es que lo hace. Vamos a tener en cuenta como que tenemos dos bobinas A y B, dos craneocaudales, que crean un gradiente en dirección al campo B0, cráneo-caudal, y esto hace que se modifique la frecuencia de manera muy eh, poco perceptiva. Si ustedes miran acá, en la tablita que les puse acá, vieron que tenemos a 2 centímetros negativos, 2 centímetros positivos del isocentro y más alejado aún. ¿Y cómo son las modificaciones? Si lo ven, el menor valor sería por acá, en el medio de estos dos. Pero si ustedes tapan estos tres últimos números de este valor de frecuencia del Armor, todas las frecuencias son las mismas, son de 42,5, 42,5, 42,5. Pero claro, es 42,57, 42,56, 57, 42,56, 14, así. Es muy poca la diferencia. Y siempre es aumento hacia un lado y disminuye hacia el otro. ¿Está? Generándoselo un gradiente, por eso se le dicen bobinas de gradiente, porque generan un gradiente de disminución hacia un lado y un gradiente de aumento del campo, de la frecuencia del campo hacia el otro. ¿Está? Siempre tiene que estar muy próxima a la frecuencia del árbol.
Si no, es imposible excitar ese sector. Aquí tenemos las dos antenas que emiten la señal para excitar este pedacito que tenemos acá. Esto es el campo V0 y aquí tenemos las dos bobinas estimulando el campo V0 para que se genere un gradiente como el que vemos acá. Positivo de un lado, negativo hacia el otro del isoceno. Este gradiente lo podemos representar como que si fuera una pendiente en una gráfica, ¿está? Básicamente, ¿está? Donde tenemos prácticamente la facilidad de determinar qué espesor de corte vamos a obtener. Entonces, vamos a ver que la variación del grosor de corte se puede generar modificando dos cosas. ¿Tá? Una es variando el rango de frecuencias del pulso de radiofrecuencia, es decir, nosotros tenemos una frecuencia determinada de nuestro pulso de radiofrecuencia para poder estimular ese sector. Si variamos ese rango de frecuencia, el ancho de banda que utilizamos para estimular ese sector, podemos determinar un mayor o un menor grosor de corte. O variando lo que se llama el gradiente magnético. ¿Tá? Vamos a empezar primero por lo que es la variación del rango de frecuencia del pulso de radiofrecuencia. ¿Tá? Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia, perdón, este tiene implícito lo que se llama un ancho de banda o una amplitud de banda alrededor de la frecuencia principal en que se maneja ese resonador. ¿Está? A ver qué quiero ir. Ahí está. Entonces, cuanto más amplio es el rango de frecuencias que yo utilizo en mi pulso de radiofrecuencia, mayor, más grueso será el corte. Vamos a ir a lo claro. ¿Está? El grosor de corte, al enviar un pulso de radiofrecuencia con una variación de frecuencia de 64 a 64,5 MHz, como para decir un número, es menor respecto a un grosor de corte resultante de enviar, por ejemplo, un pulso de radiofrecuencia de 64 a 68 MHz. ¿Me explico? Mi pulso de radiofrecuencia no es un pulso con una frecuencia única. Utiliza una gama de frecuencias. ¿Está? Para estimular, que está muy cercana a la frecuencia del árbol, siempre. Estas frecuencias que te puse acá son no tan justas, pero bueno, está, sirven para entender. Ese rango de frecuencias se puede modificar. Y si yo utilizo un rango de frecuencia muy acotado, voy a tener peso de cortes cortos o pequeños. Si te utilizo un rango de frecuencia, en mi pulso de radiofrecuencia mayor, voy a aumentar ese espesor de corte. ¿Está? Bien. Acá le puse una reseña de lo que es un ancho banda. Para la señal analógica, el ancho banda es la longitud medida en hertz de la extensión de la frecuencia que se concentra la mayor potencia de la señal. ¿Está? Eso es el ancho banda. Utiliza, en vez de tener una banda y una señal fija, utiliza un rango de intensidad, un rango de frecuencia. Y bueno, con esto podemos modificar el espesor de corte. Y aquí el ejemplo, corte 2, corte 1. Si utilizamos de 64 a 64,5 de ancho banda, no es lo mismo que utilizar de 64 a 65 de ancho banda. 64 a 64,5 es un ancho banda menor y por ende tiene espesor de corte menor. Variando el gradiente magnético, nosotros tenemos la posibilidad de ejercer mayor o menor cambio en mi campo de cero aplicando un gradiente distinto eh, eh, que haga que ese gradiente sea más con una mayor pendiente o menor pendiente. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir esto? Que sea un gradiente más pronunciado o menos pronunciado. ¿Qué es un gradiente menos pronunciado? Es decir, con una pendiente menos pronunciada de mi gradiente magnético.
Estoy hablando de que los cambios son menores tanto lo negativo como lo positivo y los valores se modifican muy poco. ¿Tá? Estamos hablando de que si agarramos un valor en este punto y otro valor en este punto, va a estar más o menos con muy poca diferencia. Si nosotros aplicamos un mayor variación de gradiente magnético, aplicamos un pulso mayor de gradiente, nosotros lo que hacemos es que las variaciones sean más pronunciadas y por eso tendemos a tener un gradiente con mayor pendiente, en donde los cambios entre un punto y otro de mi campo B0 son muy pronunciados. ¿Tá? Prácticamente es eso explicado a lo criollo para que ustedes lo entiendan. Al aumentar la intensidad del campo magnético, manteniendo lo que es, si nosotros, obviamente siempre manteniendo una de las cosas, ¿no? Porque no podemos variar el grosor, variar el grosor del plano de corte si variamos a la vez el ancho de banda de impulso de radiofrecuencia y el gradiente magnético. No, o se usa una cosa o se usa la otra. Ahora, si nosotros mantenemos el ancho de banda del pulso y aumentamos la intensidad del campo, lo que hacemos es obtener cortes más finos. Miren cómo sería un espesor de corte gráficamente, ¿no? Si utilizamos pendientes más, pendientes mi gradiente magnético menores, que si tenemos mayor pendiente mi gradiente magnético. Tenemos espesores finos acá. Cuanto mayor pendiente, es decir, cuanto mayor aplicación de pulso de gradiente, si la amplitud de mi pulso es mayor, voy a obtener una mayor pendiente y un espesor de corte más fino. Es decir, si aplico más corriente a mi bobina, ¿tá? De selección de plano de corte, va a hacer que los cambios en el campo B0 sean más pronunciados. Al tener cambios de los valores de mi frecuencia del Armor en el campo B0 más pronunciado, el espesor de corte va a ser más fino. Así que como lo tienen que entender. Si a lo contrario pasa es que si los cambios, si la carga de mi bobina es menor, voy a generar menos cambios en mi campo B0 y con esto tener espesores de corte mayores. ¿Lo van entendiendo hasta acá? Sí. Bien. Creo que eso es lo que dice acá y no se los voy a leer porque ya se los acabo de explicar. Y aquí en el cuadro, en el esquema es muy bueno. Cómo te lo coloca. Acá vemos gradiente 2, gradiente 1. El gradiente 2 es más pronunciado, por ende, espesor de corte más finos. El gradiente 1 es menos pronunciado, espesor de corte más grueso. Por eso que todo esto que se le estoy diciendo va de cajón en las preguntas de resonancia. Así que por favor pongan atención. Ahora, ¿cómo se expresa el gradiente magnético? Es decir, la aplicación de mayor fuerza o menor fuerza de mi bobina se expresa en una magnitud vectorial que se llama magnitud G, ¿tá? O G máxima, que es la máxima amplitud de mi gradiente. Es como un pulso. ¿Tá? Prácticamente lo que hago es, bueno, a esta bobina yo sé que le voy a aplicar un pulso de tanta intensidad de corriente, entonces aplico, ¡pum! Va al máximo y aplica por un determinado tiempo y se corta, ¿tá? La corriente. ¿Tá? Y cuanto mayor o menor es la corriente que yo le doy para llegar a la G máxima, es cómo va a variar el grosor de corte. Aquí vemos justamente gradiente 2, gradiente 1, y cómo se verían los pulsos de gradiente en uno y en otro. Un gradiente 2 es un pulso mayor con una G máxima más alta, porque le doy más fuerza a esa bobina. Y vamos a obtener con esto espesor de corte más fino. Con el gradiente 1, un pulso de gradiente máximo menor y por ende un espesor de corte mayor. ¿Está? Bien. Ahora, ¿por qué me meto en esto? Porque creo que no sé si en algún momento lo van a ver. Y está bueno saber cómo se comportan los pulsos de gradiente y qué es lo que hace en la imagen. No sé si en la imagen, sino que
un poco en la calidad de lo que está brindando ese resonador. Y aparte, vamos a ver que en las diferentes secuencias se utilizan, eh, en algunas secuencias un poco más específicas, se utilizan pulsos de gradiente para generar determinados cambios en la magnetización del campo. Después eso lo vamos a ver. Entonces, yo hasta ahora le dije que la G máxima la veamos en este punto más alto de ese pulso que en realidad eso se los presenta como algo cuadrado, que se tira el pulso, se mantiene en el tiempo y después se saca y se queda en cero. En realidad no es tan así. En realidad lo más real es que sea algo como vemos acá, trapezoidal, como digo yo, donde tiene una parte más alta que se llama plató, una extensión dependiente en alza, es el rise time, y un tiempo de descenso o caída que es igual que el rise time, que se le dice, o se le llama tiempo de caída o fall time. ¿Está? Eh, acá lo dice, justamente se los puse para que quede todo escrito lo que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, esta magnitud, este tiempo que vemos acá del rest time es igual al tiempo fall time. Es decir, temporalmente los dos se manejan con los mismos tiempos, lo único que uno es de ascenso y otro de descenso. ¿Tá? Y llegan a una G máxima ya preestablecida. ¿Tá? Eh, ¿A qué viene todo esto? Y bueno, porque se usa para determinadas cosas saber los tiempos de caída y tiempos de entrada o tiempo de ascenso. Unos tiempos de ascensos cortos permiten aumentar el tiempo útil de trabajo de los gradientes, que corresponden al tiempo de mantenimiento constante del valor máximo. ¿Tá? Recibe el nombre de gradiente duty cycle el porcentaje de tiempo en que los gradientes están actuando dentro de una secuencia. Estos limita, entre otros, el número de planos que podemos obtener en un determinado periodo. ¿Está? El término SR es el equivalente a valorar la rapidez en la que se instaura un determinado gradiente, ¿tá? Y se define como el cociente entre el valor máximo de mi gradiente máximo y el tiempo de ascenso o el rise time. ¿Está? ¿A qué viene todo esto? Es que, bueno, el SR es un factor que determina la rapidez en la adquisición de las imágenes. ¿Tá? Cuanto mayor sea este valor, más rápida puede ser la secuencia. ¿Ah? Y el área delimitada por la variación del gradiente, el ascenso, el plató y la caída, esa área de pulso que yo les mostré, fija la resolución espacial alcanzable. ¿Tá? Cuanto mayor es el área, mayor es la resolución espacial que podemos obtener. A esto quería llegar. Todos estos valores, aunque ustedes no lo crean, son fundamentales a la hora de determinar imágenes de mejor o peor calidad. Si algún día queremos ver o diferenciar las secuencias que brinda un determinado resonador con otro, una de las cosas que tendríamos que ver es esto, el SR, para determinar qué tan rápido yo puedo adquirir esas imágenes, qué tanto voy a demorar con cada secuencia, cuánto me puede demorar un estudio y qué resolución final me genera, aparte obviamente del campo becero que puede brindar. No es lo mismo un resonador de unos 5 Tesla que uno de 13 Tesla como el que está en el QDIM. No es lo mismo. Las imágenes son otra cosa. Pero como un parámetro medible que podemos utilizar para decir, bueno, este tiene mayor o menor resolución que uno que otro, es el SR. ¿Está? Algunas veces en algunas secuencias ustedes lo que van a ver son este tipo de gradientes.
¿tá? Un gradiente positivo, un gradiente positivo seguido de un gradiente negativo contrario, ¿tá? Pero con G máximas iguales y tiempos iguales, ¿tá? Estos tipos de gradientes que se aplican para determinadas secuencias se les llaman gradientes bipolares. ¿Tá? Eso es muy lógico pensar que si son iguales en dos unidades positivas, negativas en sí, se les llaman gradientes bipolares, donde tienen dos polos opuestos, iguales y opuestos. Y hay una cosa que se puede sacar de estos, que son lo que se llama las runtime, que como verán, es el tiempo máximo en alcanzar de su máximo negativo a su máximo positivo. Prácticamente es así. ¿Tá? Y es muy importante este valorcito que vemos acá, porque esto es lo que genera, en algunos casos, posibles excitaciones nerviosas, neuronales, y es lo que se puede tomar en cuenta a la hora de hablar un poquito de los efectos adversos que se puede tener en la resonancia. ¿Está? Eh, yo se los muestro de manera lo más esquemática posible y simple. El tema de la selección del plano de corte y la aplicación de gradientes magnéticos es mucho más complejo de lo que yo se lo estoy mostrando, y tiene mucho más variables y determinantes. Pero por ahora vamos a quedarnos así. ¿Tá? Entonces, si nosotros repasamos, vemos que nosotros tenemos, eh, si lo ubicamos dentro de una secuencia básica de Spineco, tenemos el pulso 90 y el pulso 180 del pulso de radiofrecuencia, ¿tá? Un siguiente pulso 90, y aquí es cuando se termina el tiempo de repetición, ¿tá? Tenemos el tiempo de eco, que es el tiempo entre el pulso de 90 y el máximo del eco, que aquí lo vemos, ¿tá? Y por debajo lo que vamos a ver en los siguientes esquemas de eh, diferentes secuencias es cómo se aplica la selección de corte, la selección de la codificación de frecuencia y la codificación de fase, la de fase y de frecuencia, en ese orden. ¿Tá? Entonces, eh, lo primero que se crea es en un pulso de gradiente en la dirección Z, que se llama selección de corte plano Z, ¿tá? Es esto que vemos acá. Acá tenemos el pulso y está bueno para verlo, cómo lo ubicamos temporalmente con respecto al pulso de radiofrecuencia, por ejemplo, y al eco cuando se sucede. Entonces, eh, una vez establecido el gradiente máximo, ¿tá? Se envía el primer pulso de radiofrecuencia, y cuando se envía el pulso de radiofrecuencia ya se aplica el pulso de gradiente en el eje S. ¿Tá? Ahora, porque yo le decía que vamos al inicio a pensarlo siempre con este orden y esta frecuencia, porque esto se lo estoy mostrando como para cortes axiales. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo quiero un corte sagital o un corte coronal? ¿Tá? Y bueno, la aplicación de mi selección de plano de corte lo cambio a la bobina que corresponde para ese plano de corte. No sé si me queda entendido. Si yo voy a hacer cortes axiales, ¿tá? Yo lo que voy a utilizar son las bobinas del eje Z, ¿tá? Cráneo caudales. Si yo voy a hacer cortes coronales, es mucho más complicado que esto, pero yo se los digo para que ustedes lo tengan un cierto entendimiento. Si yo quiero hacer cortes coronales, voy a utilizar
las bobinas lateromediales, o las de derecha a izquierda. ¿Está? Si voy a utilizar voy a hacer un corte sagital, voy a utilizar las bobinas anteroposteriores. Entonces utilizo, en vez de ser GZ, va a ser GI, la de selección de plano de corte, o GX, la de selección de plano de corte. Pero a la hora del entendimiento vamos a hacer como que siempre, primero es GZ, GI y después GX. ¿Está? ¿Me explico? ¿Me entienden? Sí. Muy bien. Entonces, más allá de eso, ese paréntesis, aplicamos el gradiente justo como vemos temporalmente a la hora de aplicar el primer pulso de 90 en una fase Pineco. Pero esto, acuérdense que esto cada vez que nosotros queremos hacer una línea del espacio K para una imagen. Entonces, imagínense todas las veces que tenemos que repetirlo o hacerlo. Entonces, a ver, una vez establecido el eje Z con un valor determinado de grosor de plano elegido, por eso yo le decía que previamente nosotros elegimos el grosor el grosor de corte, enviamos el primer pulso de radiofrecuencia, su efecto en la secuencia Pineco es desviar la magnetización a 90, eso ya lo sabemos. Una vez terminada la excitación, cesa también el GZ. Una vez que, como ven, termina el 90 grados, termina el GZ. Para compensar la diferencia de fase, porque esto lo que también va a hacer es cambiar el estado de fase de los protones, ¿tá? Para compensar esa pérdida de fase que se sucede, nosotros hacemos como un pulso bipolar, pero con la mitad de la extensión en el tiempo. ¿Tá? Para compensar la diferencia de fase entre un plano originada por el gradiente, se interviene el gradiente GZ durante la mitad del tiempo. ¿Tá? Al final, los núcleos están excitados y corregidos en fase para que pueda actuar el gradiente de codificación de fase. ¿Tá? Es fundamental porque lo que sigue después de la codificación del plano de corte es la codificación de fase. ¿Tá? Y luego la codificación de frecuencia. Entonces, para que no se pierda el estado de fase y estén todos en una única fase, se compensa con un pulso de gradiente negativo, pero con la mitad de duración en el tiempo. Esto es fundamental, por eso se lo repito varias veces, porque esto se lo pregunto. ¿Está? Bien. Hasta aquí la codificación del plano de corte. Ya sabemos cómo codificar el espesor de corte, cuáles son las dos variables que tenemos como para modificarlo, y dónde temporalmente se sucede, que eso es lo fundamental. ¿Está? La codificación espera que no sé si me falta algo. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Ahora sabemos el espesor de corte que vamos a utilizar, sabemos, es decir, tenemos la lectura de la señal y le codificamos lo que va a ser el espesor de corte a utilizar. Pero tenemos una señal que prácticamente no sabemos bien de dónde proviene. Para diferenciar esta señal de dónde proviene, que ya sabemos cuál es el espesor de corte que vamos a utilizar, ya lo configuramos, tenemos que generar una nueva codificación, una nueva modificación de mi campo B0, que ya está modificado, porque yo para seleccionar el espesor de corte modifico, como verán, aplicando un gradiente. Lo que vamos a hacer es aplicar otro gradiente a la vez, ¿tá? No sé si a la vez, porque temporalmente no es a la vez, pero vamos a aplicar otro gradiente para diferenciar la señal. ¿Está? Bien. Entonces, lo que se hace es un gradiente de codificación de fase, que se llama. ¿Está? Eh, en este momento, antes de la aplicación, todos los protones se encuentran precisando a la misma frecuencia y con una fase fija. ¿Está? Es decir,
tienen en una única fila, si nosotros tenemos ese espesor de corte ya seleccionado, en todo ese espesor de corte, todos están procesando a la misma frecuencia y con una determinada fase. ¿Está? ¿Y qué hace el gradiente de codificación de fase? Como lo dice en su título, cambia levemente su estado de fase individualmente en un determinado sentido. Si nosotros teníamos el corte axial, así, nosotros habíamos determinado que en el espesor, no sé si ustedes lo ven en la cámara, supongamos que esta libretita es el corte que nosotros seleccionamos con ese espesor de corte. Nosotros determinamos, o con mi ancho de banda, o con mi variación del campo del gradiente magnético, que este sea mi espesor. Y lo que hay en este espesor es una diferenciación de mi campo magnético B0 a lo largo de todo ese espesor, de aquí a aquí. ¿Está? Como verán, es un pedazo de cuerpo que yo hice eso. ¿Está? Ahora, yo lo que necesito es saber de dónde viene bien la señal para diferenciar lo que está dentro de ese pedazo. Y yo lo que voy a hacer es aplicar un gradiente perpendicular, es decir, el siguiente gradiente que se aplica o el siguiente modificación de gradiente que se aplica siempre va a ser perpendicular. Entonces, si yo tenía en el eje Z, ¿tá?, una determinada modificación, lo que voy a hacer ahora es hacer una modificación en el eje Y, ¿tá? Si teníamos una modificación en este eje, yo lo que voy a hacer es una modificación en un eje que sea perpendicular. ¿Tá? No sé si se dan cuenta. ¿Tá? Ahora mi modificación va a ser aquí, en esta dirección. ¿Tá? Esta modificación hace que cambien las fases de las diferentes filas. Si las dividimos, en voxeles, supongamos un cuadradito donde tenemos los protones en esas diferentes filas, voy a cambiar el estado de precesión de esta fila. ¿Está? A ver si el esquemita este que tengo acá es más clarito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que levemente se separen un poquito los protones entre sí, de aquí a aquí. ¿Está? Y todos, en su momento, van a estar procesando a la misma frecuencia, pero en diferentes fases. Es decir, los protones, los momentos magnéticos individuales de los protones, van a estar girando asincrónicamente, pero con la misma frecuencia. ¿Está? Entonces, a ver, creo que yo me pasé la frecuencia a la de fase. Bien. Lo que genero con esto es que haya una mayor diferenciación a nivel de casi voxel. ¿Está? Para que luego toda la señal que es recogida de ahí esté diferenciada y sepamos que viene de un determinado punto de ese pedazo ya codificado. ¿Está? Y no de otro. Para diferenciar esta fila de esta fila, de esta fila y de esta fila. ¿Está? Lo siguiente que se sucede es una codificación de frecuencia. Entonces, yo ya tenía fila, fila, ¿tá? Muchas filitas. ¡Ay, Dios mío! Soy horrible para los dibujos, pero déjenme que les muestro mejor.
Esto le va a servir para la vida. Entonces, a ver si ven ahí. Tenemos la fila recién de la codificación de fase. Tenemos todos los spin desfasados, girando la misma frecuencia, pero con diferentes fases. ¿Está? Acuérdense que eso es una modificación de esa fila solamente. Entonces, si nosotros dividimos en una cuadrícula, todas esas filas hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo van a tener el mismo estado de fase generado por ese desfasaje que se sucede por la decodificación de fase. ¿Está? No me hagan dibujar más. Si lo ven ahí, hacia arriba y hacia abajo van a estar iguales. Todas las filas con la misma fase y con la misma frecuencia, pero desfasado a la vez este de este de este y así sucesivamente. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es otra codificación más. Vamos a aplicar otra modificación del gradiente, utilizando la bobina que está perpendicular a la última utilizada. ¿Está? Entonces, yo le mostré que la primera estaba así, ¿no? La segunda estaba así, ¿está? En esta dirección, la modificación de mi fase. No sé si ustedes lo están viendo, yo capaz que estoy haciendo la cámara y ustedes no sé si lo están viendo. Y mi tercera Sí. modificación, si nosotros modificamos las filas de esa cuadrícula, ahora lo que vamos a modificar, miren, justo tenía 3 lapiceras acá. No sé cómo, pero tenía 3. Vamos a hacer una modificación en mi tercer plano, perpendicular. ¿Se dan cuenta? Es increíble, se lo estoy haciendo en 3D, Ulises. Manos me piden. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces ahora el rojo sería la codificación de frecuencia. Es una modificación en mi gradiente en el plano X, porque es el que me quedaba. Si nosotros hubiéramos empezado por el X, el siguiente sería el Y, el siguiente sería el Z y después el Y. Si yo me hubiera empezado por el Y, sería el X, después el Z. Y así sucesivamente con los planos de corte, dependiendo del plano de corte, porque primero, si yo selecciono, como le dije, sagital o coronal o axial, ese va a ser mi gradiente inicial para hacer toda la modificación, ya que va a sucederse todo en ese orden. ¿Ah? Bien. Esta modificación de frecuencia, lo que se hace en esta modificación de frecuencia es aplicar nuevamente un gradiente bipolar, porque yo lo que voy a hacer es cambiar de nuevo la frecuencia. No voy a cambiar el estado de fase. Vamos a cambiar ahora la frecuencia precesiונal, en ese sentido que ya les mostré. Y lo que se aplica es un gradiente doble, como vemos acá, un gradiente negativo inicial, que es un gradiente de fase, y un gradiente de refasaje positivo y doble. ¿Está? En realidad lo que se aplica es un gradiente bipolar, que es igual, porque es negativo y después positivo, pero se le aplica, se le extiende en el tiempo el doble de tiempo, ¿está? Igual en tiempo porque es TX, pero es el doble porque son 2TX, ¿está? Y ahora vamos a ver para aquí. Entonces, gradiente X crea también un desfasaje, ¿está? El gradiente X me refiero al gradiente de codificación de frecuencia. Que se añadiría ya el desfasaje que se creó en el gradiente anterior aplicado para justamente codificar bien cada punto de donde viene la señal. Entonces, para corregir esto se le aplica eh, un gradiente bipolar, como les acabo de mostrar, negativo al inicio. ¿Está?
Ahora, acá dice, por ejemplo, acá yo les puse el lóbulo de fase negativo durante el tiempo Tx y el lóbulo de fase positivo durante el tiempo Tx, al final del cual existe la máxima señal del eco. ¿Tá? El gradiente de refase se prolonga un tiempo más para poder recoger el eco completo. ¿Está? ¿Entienden todo cómo es? Codificación de frecuencia, en resumen, aplico un gradiente bipolar negativo y positivo con misma amplitud de mi G máxima, pero lo único que negativo y positivo, con mismo tiempo, y que va a terminar justo en el máximo de mi eco generado. Temporalmente, porque ustedes se den cuenta, es cuando comienza el eco, a generarse el eco, y cuando llega a su amplitud máxima, es cuando termina la fase positiva de mi gradiente bipolar. Yo aplico o extiendo en el tiempo el doble para que ese eco se mantenga y se pueda leer. Si no, se borra. Y no ayuda a que esto sea un eco real y un eco teórico. ¿Está? ¿Me entienden hasta acá? ¿O se desmayaron? Si se ve, sí, está perfecto. Se desmayaron, me parece. Bien, entonces, vamos ahora a ubicar todo en temporalmente. Secuencia de Pineco fácil y corriente. 90-180, tenemos pulso 90 que se sucede a la vez que se sucede el pulso de gradiente para la selección del plano del corte. ¿Está? Gradiente bipolar, que es para la selección del espesor de corte, que ya sabemos que mi amplitud de gradiente máxima va a terminar en el espesor de corte, ese espesor de corte y no otro. ¿Está? Que va a ser bipolar porque necesitamos que sea bipolar para que no se desfasen, ya que lo que sigue después es una codificación de fase. Se sucede la codificación de fase, ¿tá? Que es la aplicación de un gradiente perpendicular al anterior, ¿tá? Que cambia el estado de fase de los protones en una fila, pero no cambia su frecuencia precesional. Se aplica, cambian la fase y se quita y todos siguen procesando la misma frecuencia en ese corte, en esa fila, pero con diferente frecuencia. ¿Está? Se aplica el pulso de 180 y luego lo que tenemos es mi codificación de frecuencia. Como acabo de decirle, pulso bipolar, negativo al principio, positivo después, bipolar para que no se cambie el estado de fase que ya viene previamente modificado por la codificación de fase y que se termina justo en el máximo del eco. Después se duplica un poquito más, se duplica en realidad mi porción positiva de ese gradiente bipolar para que el eco pueda ser leído. ¿Está? Y aquí tenemos espesor de corte, gradiente para el espesor de corte, gradiente para lo que es codificación de fase y codificación de frecuencia. ¿Está? Bien, espere que lo estoy tratando de resumir lo que le puse acá. Bien, la aplicación de un gradiente para codificación de espesor de corte y un gradiente X bipolar permite la codificación espacial de la señal de los núcleos en el plano entre filas y columnas mediante la fase y la frecuencia de relajación. Es decir, la codificación de fase y la codificación de frecuencia permite que prácticamente nosotros hagamos lo que yo les dibujé acá. Dividamos ese espesor de córtex preseleccionado en porciones muy pequeñas y distinguibles entre sí, para saber la señal
qué punto viene y no de otro. ¿Tá? Lo que hacemos es prácticamente cuadricular ese espesor, ¿tá? Y tener bien discriminado. Luego se vuelve a repetir ese proceso, ¿tá? Cuantas veces yo necesite para rellenar mi imagen. Acuérdense, porque es toda esta secuencia de pasos se suceden para una línea del espacio K. Después de todo esto yo tengo que volver a repetir cuantas veces yo necesite generar eco para rellenar toda mi imagen. Y así sucesivamente. Entonces, por cada fila se recoge una señal correspondiente a la activación del gradiente bipolar de X y una activación del valor del gradiente de codificación fase G, bla, 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 bla. Eh, entonces, vamos directamente a esto. En resumen, ¿tá? Cada vez que yo hago toda esta sucesión de procesos, ¿tá? Para rellenar una línea del espacio K y generar un eco, lo que vamos a hacer es generar lo que llamamos una línea la dimensión de fase. ¿Tá? Es una línea de mi dim phase, que se le dice y se le llama en la jerga. ¿Tá? Cuanto mayor cantidad de líneas que yo pueda generar, cuanto mayor de eco pueda generar y cuanto mayor cambio en mi polaridad de frecuencia, de fase y demás, yo voy a tener un dim phase mayor para poder rellenar mejor esa imagen que tengo que generar. ¿Tá? Si yo tengo eh, tres ecos generados, voy a tener tres líneas de mi dim phase para rellenar ese espacio acá. Y este esquema yo se lo puse para que vean que en realidad la codificación de fase, la aplicación de ese gradiente de codificación de fase, van a ver que varía de un pulso a otro para poder diferenciarse mejor. Porque si no la señal sería la misma, la recibida con cada eco. Entonces la única manera que nosotros tenemos de diferenciarlo entre dos ecos diferentes es cambiando mi gradiente magnético del pulso de selección de fase. Si lo ven acá en el esquema, mi selección de fase para este pulso es mayor, este pulso es menor y este pulso es menor. Y ahí tenemos para tres ecos diferentes, con amplitud diferente, con señales diferentes, no importa, pero los diferenciamos bien. ¿Está? Y así sucesivamente lo vamos haciendo a medida que necesitemos más ecos y más ecos y más ecos en el tiempo para rellenar las líneas del espacio K en una determinada imagen. ¿Está? Y generalmente lo que se hace es que las amplitudes máximas, la G máxima para la codificación de fase, esté ya preestablecida para que tenga un máximo positivo y un máximo negativo. Y entre ese máximo y máximo y máximo se generen todas las variantes posibles para rellenar todas las imágenes. Supongamos que tenemos una matriz de 128 por 128, es decir, que necesitemos una dim phase de 128 positivas a de 128 negativas. Es decir, 128 líneas para 128 líneas y 100, básicamente si lo sumamos 8 y 8, 16 para 256, por una matriz de 256 ponele, ¿no? Lo que hacemos es que mi gradiente de fase varíe 128 veces en valores positivos y 128 veces en valores negativos de amplitudes máximas. Básicamente se divide así. Y con esto
poder rellenar el espacio K. ¿Está? Acá tenemos el ejemplo. 256 valores para el espacio K. Tenemos que hacer 256 variantes posibles de mi amplitud máxima de gradiente de codificación de fase. Y con esto lo que hago es variar, 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 variar hasta 128 positivo y 128 negativo y rellenar todo el espacio K. ¿Está? De aquí después, por transformada de Fourier, lo que se va a hacer es generar la imagen. ¿Está? Dicho esto, y muy rápido, vamos a las secuencias rápidas. Solamente vamos a nombrarlas algunas, no vamos a ahondar. ¿Está? Tenemos las secuencias comunes de Pineco que ya sabemos, que son lentas. Ya una secuencia de por sí en resonancia, todas las secuencias llevan su tiempo. Si hiciéramos todas solamente con Spineco, sería muy, muy tedioso un estudio por resonancia. Por ende, existen secuencias que son rápidas. ¿Tá? Las secuencias que son rápidas aplican algunos otros artilugios para que la generación del eco se suceda en menor tiempo. Por ejemplo, déjenme que quiero resumir. Esto después ustedes se lo leen en su casa. La premisa siempre es bajar los tiempos, de alguna manera u otra. Entonces, algunas secuencias rápidas, como por ejemplo las de gradientes eco, o las GRE, gradientes eco, o gradiente recade eco, como se dice en las siglas en inglés, eh, hacen una cuestión utilizando gradientes de eco, en realidad pulsos de gradientes bipolares en puntos determinados con tiempos determinados. Para bajar los tiempos de obtención, considerando un número de excitaciones y sin tocar la cantidad de líneas que yo tengo que rellenar, es decir, mi phase, podemos ir rebajando los valores de tiempo de repetición jugando con los demás parámetros, ya que el constante depende de los parámetros de tipo de repetición, tipo de eco, y esto que es básicamente mi ángulo de incidencia en impulso de radiofrecuencia. ¿Está? O ángulo alfa, o ángulo de Ernst, que se llama así. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacen este tipo? Tratando de ser lo más concreto posible. ¿Qué hacen estos tipos de secuencias? Las G o GE. Varían el ángulo de incidencia. En vez de ser un ángulo perpendicular de 90 grados de impulso de radiofrecuencia, varían el ángulo. ¿Está? Es decir, tendríamos que poder obtener una medida mientras los núcleos se están desfasando. Una manera de lograrlo es interferir en el proceso normal de desfasaje de los espines, potenciando mediante un gradiente de fase, para después, invirtiendo el gradiente con un gradiente de refase, para aumentar la señal hasta que el valor que le correspondería por su decaimiento normal en T2 surja con un eco con un T2 verdadero, prácticamente. Lo que generamos aquí es lo que se llama un eco de gradiente. ¿Está? Se utiliza un pulso de gradiente bipolar de fasaje y refasaje para que el eco tenga mayor amplitud y mejor señal. Y temporalmente, esto es muy rápido. ¿Está? Este conjunto de estos dos gradientes de igual amplitud
y tiempo de aplicación, pero con signos opuestos, recibe el nombre de gradiente bipolar, que ya lo habíamos visto, y en este caso lo que va a influir es en el estado de fase de los protones. Si lo miramos, donde lo aplicamos, es prácticamente en vez de aplicar un pulso de 90 grados, aplicamos un pulso de cualquier otro ángulo que no sea de 90 grados, ¿tá? Como pulso inicial. Luego se aplica un gradiente bipolar, en vez de seguir con uno de 180, se aplica un gradiente bipolar, y obtenemos el tiempo de eco en mucho menor tiempo. ¿Tá? Es decir, obtenemos un eco con un pulso de gradiente bipolar. En resumen es eso. Una secuencia de GE o gradiente de eco es una secuencia donde obtenemos un eco de un gradiente. En vez de tener un eco de un pulso de radiofrecuencia, obtenemos un eco por una aplicación de un gradiente bipolar, que de fase y refase. ¿Tá? Lo que achicamos aquí son los tiempos de eco. Entonces, como dice acá, permite la recogida de la señal en tiempos de eco muy cortos. ¿Tá? Hasta pueden ser más cortas aún, pero tienen su límite. Y las potenciaciones dependen de tiempos específicos, y aquí se los puse. Si nosotros tenemos tiempos de repeticiones altos, eh, con tiempos de eco cortos, ¿tá? Y con ángulos de incidencia menores a 90, vamos a tener imágenes potenciadas en T1. Si tenemos imágenes, si tenemos tiempos de repeticiones altos, pero con tiempos de eco más largos y con ángulos bajos de 5 a 15 grados de incidencia, prácticamente vamos a tener un T2. ¿Tá? Y la densidad de protónicas es con tiempos altos de repetición, tiempos de ecos bajos y con ángulos bajos de incidencia. ¿Tá? Es básicamente una combinación entre el T1 y el T2. ¿Tá? Para que se den cuenta de cómo es que se maneja para potenciar una imagen en una y en otra. No se olviden de este cuadrito. Bien, no voy a andar más de eso. Aquí tenemos una GRE clásica y cómo es el llenado del espacio K. ¿Tá? Tiempos de eco muy cortos utilizan, y dependiendo de esos tiempos de repetición y tiempo de eco, ya vimos que podemos potenciar en uno y en otro. Los ecos obtenidos se utilizan para para rellenar el espacio K en forma paralela, siempre y ordenada. ¿Ah? Eh, y se llena con cada tiempo de repetición. Dentro se hace un tiempo de repetición, genera un eco, se rellena el espacio K. Eco 2 de otro tiempo de repetición y se llena el espacio K. Tiempo 3 y de otro tiempo de repetición y se rellena el espacio K. Y así sucesivamente. ¿Está? Después hay unas otras más rápidas que son las fast GRE, que son con tiempos de repeticiones muy cortos. ¿Tá? No voy a ahondar en esto. Hay algunas que se llaman coherentes e incoherentes. Esto lo van a ver después en especializada no sé si ustedes lo van a tener, creo que ya en cuarto, ¿no? En resonancia. ¿Tá? Después tenemos otra secuencia rápida que se llama la CEPI, secuencias Ecoplanar Imaging, ¿tá? Y que son secuencias que generan una forma de rellenado del espacio K muy rápido, donde tratamos de generar muchos ecos, no como en las GE clásicas. En este caso, dentro de un tiempo de repetición tenemos muchos ecos generados, y estos ecos sirven para rellenar el espacio K en una configuración de zigzag, como ven acá. Pi, 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 pi.
¿Está? Tiempo de repetición se le hace con un ángulo alfa, como la G, con un gradiente, básicamente con ecos generados todo tiempo, en un tiempo de repetición. Y hasta ahí les voy a decir, porque si no, ya voy a andar demasiado en esto, que si ustedes lo quieren, está todo acá, lo leen y lo utilizan para repasar. La fase pineco y la turbo pineco, que dentro de las rápidas son las más clásicas. Son secuencia con los clásicos pulso de 90 y 180, tiempo de repetición, pulso 90, 180, y que se sucede con toda la codificación de espesor de corte, de fase y de frecuencia, rellenando el espacio K con cada eco generado en cada tiempo de repetición. ¿Está? Y la forma de llenar el espacio K es como se dice ahí, secuencialmente. ¿Está? En las Espineco clásicas. La variante de las turbo Espineco o fase Espineco es que lo que vamos a hacer es generar sucesivos pulsos de radiofrecuencia 180 con variaciones sucesivas dentro del mismo repetición de mi gradiente de fase para que haya diferenciación, y el rellenado del espacio K ya deja de ser secuencialmente, sino que es de una manera ordenada, vamos a decirlo así, donde cada zona del espacio K eh, va a tener una sucesión de ecos, ¿tá? Que son de tiempos de repeticiones diferentes, porque si ustedes se dan cuenta, si tuviéramos la chance de que esa imagen, dividida el espacio K de esa imagen, se la podemos dividir en zonas, vamos a ver que el primer eco de este tipo de repetición va a la zona 1, ¿tá? El segundo eco de ese mismo tiempo de repetición va a la zona 2, y el tercer eco de ese mismo tiempo de repetición va a la zona 3, y así sucesivamente. Ya la segunda línea del primer eco es el primer eco del siguiente tiempo de repetición. Tiene ese orden. Y es bastante rápido. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la idea con este tipo de secuencias rápidas o turbo espineco? Es que se rellene se rellene con un tiempo de repetición varias zonas o varias líneas del espacio K a la vez. Es decir, tenemos un tiempo de repetición y tiro 4 ecos que van directo al espacio K. Otro tiempo de repetición, 4 ecos y el orden no es secuencial, obviamente, pero es bastante más rápido. Bien, no voy a pararme en esto. Hay secuencias híbridas, hay secuencias que utilizan una combinación de pulsos de gradiente con ecos, Pineco, ¿tá? Donde dentro de un mismo tiempo de repetición vamos a tener, obviamente, como siempre, más de un eco. Los ángulos aquí tenemos en la aplicación, sí, de un ángulo de 90 grados, un pulso de radiofrecuencia 90 y después sucesivos 180, ¿tá? Y obteniendo ecos cada aplicación de esta sucesión de ecos de gradiente, ecogradiente, pineco, ecogradiente, ecogradiente, que van a hacer que el rellenado del espacio K sea muy rápido. Bien. Luego vienen las secuencias de inversión recuperación. ¿Tá? Las IR son secuencias que se aplican a lo clásico 90-180 inicial, se aplican anteriormente un pulso de 180 grados que lo que va a hacer es invertir la recuperación totalmente. ¿Tá? Al dar ese pulso de 180, cambio todos mis momentos magnéticos generales a lo inverso. Y lo que esto va a generar luego, cuando se libere la estimulación,
señales diferentes, ¿tá? De recuperación, positivas y negativas. ¿Tá? Prácticamente no quiero ahondar mucho, porque si no me voy al carajo, pero lo que hace este tipo de señales es generar una mayor diferenciación de las señales y mayor contraste en estas. ¿Tá? Eh, Modificando prácticamente la forma en que se visualiza diferentes tejidos, generando mejores contrastes y mejores diferenciaciones entre los tejidos, ¿tá? Utilizando este tipo de secuencias. ¿Tá? Son muy específicas para estudiar diferentes cuestiones a nivel encefálico y a nivel del sistema nervioso central. ¿Tá? Después tenemos que estas dos son, estos tipos de secuencias se dividen en dos principales, las STIR y las FLAIR, ¿tá? Como vemos acá, prácticamente las STIR lo que van a generar es una supresión de la señal grasa, es decir, por ejemplo, todo lo que es médula ósea, y tiene un aumento de la señal de líquidos. ¿Está? Es decir, todo lo que es líquido, todo lo que es señal que tiene agua, supongamos, va a aumentar, va a ser hiperintensa, va a aumentar su señal con estos tiempos. Es decir, ¿cómo seteamos bien un resonador para que sea un STIR y un FLAIR? Bueno, sabemos que los tiempos en estos casos van a ser, conté unos, a ver, se los puse. Bien, no se lo puse yo, quería mostrar una fotito, a ver, porque me había parecido como que le había dejado una foto. Bien, no importa. Entonces, con tiempos cortos, básicamente tiempos de repeticiones cortos, tiempos de inversiones cortos y tiempos de eco corto, es decir, el tiempo de inversión, para, si no se lo dije, es el tiempo entre un pulso de 180 y el siguiente pulso de 90. Lo ven acá. ¿Está? Con tiempos de repeticiones cortos, tiempos de inversiones cortos y tiempos de eco corto, vamos a obtener secuencias de inversión tipo STIR, donde suprime la grasa y es sensible a la señal de los líquidos, generando mejores contrastes para los líquidos. ¿Tá? No se tiene señal grasa, se aprovecha el T1 corto de la grasa y se lee la relajación longitudinal en el punto nulo. Es muy sensible al agua libre y el hueso aparece como hipointenso, anulándose, al anularse la señal de la médula. En el caso del FLAIR, prácticamente es lo que se atenúa es lo contrario al STIR. Se atenúa toda la señal que tiene mucho líquido, ¿tá? Se lee la magnetización longitudinal líquido-cefalorraquídeo y bueno, se atenúa la señal de líquido-cefalorraquídeo, como verán, ¿tá? Aquí tenemos un FLAIR con tiempos de repeticiones altos, tiempos de inversiones altos y tiempos de ecos altos, ¿tá? Donde vemos una supresión del líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Y se utiliza mucho para lesiones perivasculares demineralizantes. ¿Tá? Eso es fundamental saberlo. Listo. Di un pantallazo de las principales secuencias. Hablamos de la localización espacial en grandes rasgos y bastante profundo en algunos sectores. Espero que lo hayan entendido. Lo que nos queda es medio de contraste en resonancia magnética para la clase que viene. ¿Dudas, chicos?